Mucha gente cree que la contabilidad de costos va solo de números, pero la realidad es que es mucho más que eso. Es, por así decirlo, la estructura que sostiene la salud financiera de una empresa. Hoy vamos a desgranar los principios que convierten esos números en decisiones realmente inteligentes. Vamos a ello. A ver, vamos a meternos de lleno en la cuestión. Cualquier negocio, sea del tamaño que sea, se enfrenta a una pregunta clave. ¿Cuánto cuesta de verdad fabricar un producto o dar un servicio? Y aunque parezca una pregunta sencilla, la respuesta es bastante más compleja de lo que parece. Y es que si no hay un sistema, si no hay unas reglas de juego claras, todo se convierte en pura especulación. Y en los negocios, ir a ciegas es la receta perfecta para el desastre. Hablamos de precios mal puestos, de ineficiencias ocultas que nadie detecta y al final de decisiones estratégicas que pueden llevar a la empresa a pique. Entonces, para evitar ir a ciegas, existen una serie de principios fundamentales. Vamos a empezar por el primer grupo, los que están pensados para asignar los costes de una forma justa y sobre todo precisa. El primer pilar, y esto es de puro sentido común, es el principio de causalidad. Lo que nos dice es muy simple, los costos se le tienen que asignar a aquello que los ha provocado. Si una actividad necesita un recurso, pues el costo de ese recurso va para esa actividad, ni más ni menos. Esto garantiza un reparto justo que refleja lo que de verdad está pasando. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. Imaginemos dos productos. El producto A necesita muchísima mano de obra, mientras que el B depende de maquinaria pesada. Pues bien, aplicando el principio de causalidad, los costes de los salarios se asignan al producto A y el desgaste de las máquinas, o sea, su depreciación, se le carga al producto B. Así es como se sabe el coste real de cada uno. Aquí está la clave de todo. La causalidad asegura que cada euro de costo se impute al producto que realmente lo ha generado. Y esto no es solo una cuestión de justicia contable, es que permite gestionar los recursos de forma mucho más eficaz y, como consecuencia, disparar la rentabilidad. Luego tenemos el principio de variabilidad. Este nos ayuda a distinguir entre costos fijos, como puede ser el alquiler de una nave, que es el mismo produzcas mucho o poco, y los costos variables, como las materias primas, que lógicamente aumentan si aumenta la producción. Entender esta diferencia es absolutamente vital para hacer presupuestos y prever cómo se comportarán los gastos. Muy bien, ya sabemos cómo asignar los costos, pero la gran pregunta es, ¿podemos fiarnos de esos números? Pues de eso va esta segunda sección. Vamos a ver los principios que garantizan que la información sea totalmente fiable, que sea de confianza. Hablemos de consistencia. Este principio exige algo muy lógico, que se usen siempre los mismos métodos y criterios contables a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque sin consistencia es imposible comparar los resultados de un año con el anterior. Las comparaciones simplemente no tendrían sentido. Y este esquema lo deja clarísimo. Si una empresa usa un método de costeo y de repente lo cambia sin una buena razón, ¿qué pasa? Pues que las cifras ya no son comparables. Es como si cambiáramos las reglas de un partido a la mitad. El análisis del rendimiento pierde toda su validez. Pasamos ahora al principio de prudencia. Ojo, porque este es el principio que muchas veces salva a las empresas de un exceso de optimismo. Lo que dicta es que los gastos y las posibles deudas se deben registrar en cuanto se sepa de ellos, pero los ingresos solo cuando sean prácticamente seguros. Es una especie de conservadurismo inteligente. En la práctica, esto quiere decir que hay que anticipar las pérdidas que parezcan probables, pero nunca contar con ganancias que todavía son inciertas. Un ejemplo clásico: si una empresa tiene una demanda judicial en contra, debe registrar una provisión para esa posible pérdida, aunque el juicio todavía no se haya resuelto. Al final, el objetivo de la prudencia es muy claro: conseguir que los estados financieros muestren una imagen realista y no una visión idealizada y demasiado optimista. Esto no solo genera confianza, sino que funciona como un escudo que protege a la empresa de riesgos inesperados. Y para rematar esta sección sobre la fiabilidad, tenemos el principio de objetividad. La idea es básica. La información financiera tiene que basarse en pruebas que se puedan verificar, como facturas o contratos, y no en opiniones subjetivas. Los números son lo que son, no lo que nos gustaría que fueran. De acuerdo, ya hemos visto cómo asignar los costos y cómo asegurarnos de que los datos son fiables. Pero claro, con tantísima información, ¿en qué hay que fijarse? Esta sección va precisamente de eso, del principio que nos ayuda a quitar el ruido y a centrarnos en lo que de verdad importa para tomar decisiones. Y ese es el principio de relevancia. Su idea es, en el fondo, muy sencilla. Para tomar una decisión concreta, solo se deben tener en cuenta los costos que van a cambiar por culpa de esa decisión. Todo lo demás es paja, es ruido que nos puede confundir. Vamos a ponerlo en un escenario práctico para que se entienda mucho mejor. Pensemos en una empresa que está valorando lanzar un producto nuevo al mercado. Con la cantidad de datos que maneja,
¿Qué costos son los que de verdad importan para tomar esa decisión? Pues la tabla lo explica perfectamente. Los costos de marketing para ese nuevo producto o las materias primas adicionales que hay que comprar, esos son relevantes, porque dependen directamente de la decisión. En cambio, el alquiler de la fábrica o el sueldo del director general son irrelevantes. ¿Por qué? Porque son costos que la empresa va a tener que pagar igualmente, se lance el producto o no. Hemos estado viendo los principios clave uno por uno, pero su verdadera magia, su verdadero poder, no está en las piezas por separado, sino en cómo funcionan todas juntas. En esta última sección vamos a ver cómo estas reglas dejan de ser solo contabilidad para convertirse en pura estrategia empresarial. Porque al final, esto no va de principios aislados. Juntos lo que crean es un sistema que aporta claridad, que da control y que sobre todo impulsa la toma de decisiones inteligentes. No son solo reglas, son como el sistema operativo de una buena gestión. Y además de los que hemos visto en detalle, hay otros principios que refuerzan todo este sistema. Por ejemplo, la imparcialidad, para informar sin ningún tipo de sesgo. La comparabilidad, que es clave para poder medirse con otras empresas del sector. La oportunidad, para registrar los datos justo cuando ocurren. Y, por supuesto, la integridad, que garantiza que absolutamente todos los costos se tengan en cuenta. Así que, si hay que quedarse con una idea, que sea esta. La contabilidad de costos, cuando se aplica bien, no es solo hacer las cuentas. Es una ventaja estratégica que puede marcar una diferencia enorme entre el éxito y el fracaso. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta que queda en el aire ¿es la contabilidad de costos un simple conjunto de reglas que hay que cumplir por obligación? ¿O es en realidad una de las herramientas más poderosas que existen para competir y ganar en el mercado?